Bienvenidos a Foros HRN-TSI. El tema de hoy, periodismo en América Latina. ¿Cuáles son los límites de la libertad de prensa? Buen día, es un gusto estar de nuevo con ustedes a través de HRN y TSI. Hoy es un programa especial para nosotros los comunicadores, para nosotros los periodistas, para nosotros que hoy y siempre abrigamos que finalmente cese la criminalización del periodismo a nivel de nuestra América Latina. Hoy, justo en estas fechas en las que para el caso puntual en Honduras celebramos el Día del Periodista, queremos dedicar este programa a los periodistas y comunicadores sociales que hoy son víctimas de la criminalización del periodismo. Y dedicamos también este programa particularmente al joven comunicador Ricardo Ávila, que murió luego de haber sido atacado en la ciudad de Choluteca días atrás. Es, como ven, un programa especial en el que hoy vamos a compartir no solamente con el pueblo hondureño, con los pueblos de América Latina, con los periodistas de Colombia, de Argentina, de El Salvador, en fin, de todos los países de América Latina, un programa en el que el tema de la libertad de prensa, los límites a la libertad de prensa y a la libertad de expresión tendrán sin duda que el cenit, digamos, de estos ataques, de este fenómeno que se ha lamentablemente institucionalizado en América Latina, el epicentro en este caso particular de este joven colega que fue asesinado en la ciudad de Choluteca. En este contexto le doy la bienvenida también a mi querida colega y compañera y amiga Jacqueline Redondo, con quien compartimos hoy de nuevo Foros HRN-TSI. Así es, licenciado, un foro importante porque vamos a analizar el periodismo en América Latina y cuáles son las limitaciones que tiene la prensa en América Latina. Vamos de inmediato a darle la bienvenida a nuestro panel de invitados. Le damos la bienvenida a David Santos, él es columnista del periódico El Colombiano y doctor en Ciencias Sociales. Él se encuentra en Argentina. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un placer participar de este foro. El placer es nuestro. Nos ubicamos ahora en Washington, Estados Unidos, en donde se encuentra José Luis Sanz. Él es periodista de El Faro de El Salvador. Hola, ¿qué tal? Buenos días y gracias por la invitación. Nos ubicamos ahora en Honduras. Le damos la bienvenida a Rodolfo Dumas, abogado y ex vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Buenos días, licenciada Jackie Redondo, licenciada Barahona, un placer acompañarles, darle la bienvenida a quienes hoy también se unen a este importante foro y sumarme a las palabras del licenciado Barahona lamentando la muerte de este joven periodista Ricardo Ávila en el sur del país. Esperamos que la institucionalidad de Honduras responda rápidamente y efectivamente a este tipo de agresiones que son constantes en nuestro país y que lamentablemente se mantienen en impunidad. Así es. Finalizamos con nuestro panelista Ernesto Núñez. Él es periodista y analista político y se encuentra en México. Gracias, Jackie. Buen día a todas y todos y que sea un muy buen foro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos asegura un buen foro su presencia, estos destacados periodistas que a lo largo y ancho de América Latina han incidido para que el periodismo que hoy está enfrentando este fenómeno de criminalización, pues en medio de todas las circunstancias que está viviendo, pues siga siendo luz y no tea en momentos y en tiempos en donde no solo la inseguridad, en donde no solamente
todas estas formas que hoy están atentando contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión, nos están pasando factura. ¿Qué formas, le pregunto en principio a David Santos, qué formas tiene hoy la amenaza contra la prensa, contra la libertad de prensa a nivel de todo lo que es el continente americano? David, empezamos contigo. Buen día. Bueno, buen día. Mira, yo creo que los elementos que finalmente afectan el ejercicio libre de una prensa en un país democrático, en una región, en un hemisferio como el nuestro, están totalmente vinculados a los problemas que aquejan a la sociedad misma. Es decir, creo que nuestra limitada posibilidad del ejercicio periodístico está atravesada por problemas como la corrupción y la delincuencia, y principalmente en países como el mío, particularmente Colombia, por la enorme influencia que ha tenido el narcotráfico desde hace 4 o 5 décadas. Creo que la conjunción de todos estos elementos hacen que los periodistas tengamos cada vez más limitaciones o mantengamos una constante limitante al ejercicio libre del ejercicio de la prensa. Y creo que también responde mucho a la forma en la cual se establece el ejercicio del Estado en las diferentes partes de un país. Desafortunadamente, lo digo por Colombia, y bueno, aquí en Argentina, donde estoy también, creo que los periodistas que tenemos la gran fortuna de ejercer nuestra labor desde capitales o desde centros donde el poder se ejerce con mucha más fuerza, el poder del Estado, pues de alguna u otra forma tenemos una protección mucho mayor que los periodistas y las periodistas que ejercen desde lugares que están más en lugares donde el Estado no hace presencia. Creo que ahí la ilegalidad, el narcotráfico, la corrupción, la violencia tienen un efecto mucho más coercitivo frente al ejercicio periodístico, y creo que es un diagnóstico finalmente de la situación que vive cada uno de los países. Vamos de inmediato hasta Washington y vamos a consultarle a José Luis Sanz de qué forma ha enfrentado el Faro en El Salvador la criminalización a periodistas y la violación a prensa. Bueno, estamos en una situación especialmente complicada en estos últimos años. El Faro, por su trabajo de periodismo de investigación, ha enfrentado algún tipo de amenaza o algún tipo de presión desde hace más de una década. Nuestros 25 años de trayectoria con gobiernos de diferente signo político hemos enfrentado amenazas, diferentes intentos por coartar el acceso a la información o por frenar nuestro trabajo. Pero lo cierto es que en los últimos 3 años la situación se ha vuelto extrema y en estos momentos enfrentamos múltiples formas de ataque. Algunas, las más conocidas, sabéis que, por ejemplo, estuvimos sufriendo espionaje ilegal por parte presuntamente del Estado, aunque es evidente que estamos hablando del uso. Se trataba del uso del software Pegasus contra 2/3 de nuestra redacción, que estuvo espiada, nuestros dispositivos estuvieron bajo vigilancia y se extrajo información de nuestros dispositivos durante al menos 2 años, utilizando software israelí que solo utilizan gobiernos, con lo cual lo atribuimos evidentemente a la responsabilidad del Estado. Estamos enfrentando auditorías maliciosas que claramente tienen la intención de atribuirnos delitos de evasión de impuestos o incluso de lavado de dinero que no hemos cometido. El presidente de la República, Nayib Bukele, públicamente nos acusó de haber cometido actos o de estar bajo sospecha de haber cometido actos de lavado de dinero sin ninguna base. Hemos sufrido constantes amenazas, vigilancias, seguimientos a nuestros periodistas y en general el periodismo salvadoreño está enfrentando un clima de acoso constante, con la gran diferencia respecto al pasado, de que en esta ocasión es el Estado mismo el que encabeza, el que lidera esta campaña de ataque a la prensa, de ataque al periodismo independiente, de criminalización y de descrédito del trabajo periodístico. Sí. Y lo que pasa en El Salvador es lo que pasa en El Salvador es lo que pasa en todos los países en donde
estas sociedades democráticas o supuestamente democráticas han visto a la prensa, han visto al periodismo como una especie de contraparte que de alguna otra forma, al denunciar las tropelías, al denunciar el mal ejercicio de sus funciones, pues bueno, redunda en lo que hoy están viviendo los hermanos periodistas salvadoreños. Y yo quiero preguntarle a Rodolfo Dumas, que es además de profesional del derecho, también columnista, ¿por qué cada vez, Rodolfo, sentimos que son más las intenciones, que aumentan las intenciones de los gobiernos para limitar o para restringir la libertad de prensa? Bueno, me parece que en cierta medida es normal que los gobiernos tengan ese comportamiento. Todos son alérgicos a la crítica, es decir, no hay ningún gobierno que le guste la crítica y por eso buscan diferentes mecanismos para tratar de imponer condiciones, de imponer agendas. Lo hacen de varias formas. En el caso de Honduras, hemos visto en los últimos años específicamente 5 que son las que han prevalecido. Por un lado, la pauta pública o la pauta oficial, que no es otra cosa que los recursos del Estado utilizados de manera absolutamente discrecional para, en algunos casos, premiar o castigar a los medios de comunicación que no aplauden el comportamiento del Estado o del gobierno. Lo hacen a través de leyes. Recuerde usted, no hace muchos años, en el 2012, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, cuando impulsaban aquellas leyes Bozal precisamente para controlar los medios de comunicación a través de ciertas licencias que el Estado concede para operar frecuencias de radio y televisión. Obviamente, la más severa, creo yo, ha sido la ley de secretos, donde de una manera ilegítima, de una manera ilegal totalmente, se vulneraba el acceso a la información pública, se vulneraban los derechos humanos del pueblo hondureño y dichosamente esa ley pues ya fue derogada. También en el ámbito digital se presentan algunos obstáculos para el ejercicio del periodismo, como lo señala el licenciado que representa al diario El Foro. En El Salvador se dio un caso muy puntual de espionaje de parte de ese software Pegasus, pero en Honduras también hay indicios razonables para pensar que ese mismo software fue utilizado. La misma compañía que hizo la investigación del Salvador, Citizen Lab, fue la que publicó hace unos años un reportaje donde demostraban que en el caso de Honduras habían operadores que estaban utilizando ese software para interferir comunicaciones y llamadas de periodistas. Otro de los mecanismos que utilizan es la estigmatización. Usted lo puede ver a nivel regional, no solo en Honduras, donde los políticos que no les gusta la cobertura que les favorece empiezan a atacar a los medios, a estigmatizarlos. En el caso más triste, probablemente Estados Unidos, que ha sido un ejemplo en materia de libertad de expresión, llegaron desde la presidencia de ese país a llamar al periodismo enemigo del pueblo. Y lo más grave de todo, de estos mecanismos que se utilizan desde el poder, diría yo que es el tema de la violencia. Los asesinatos, los atentados, que en el caso particular de Honduras tienen un índice de impunidad superior al 90%, lo cual irremediablemente conduce a una autocensura. Entonces son situaciones que deben atenderse. Ciertamente en el caso de Honduras se ha venido librando una lucha constante para tratar de enfrentar estos retos y entender que el pueblo entienda la relación íntima que hay entre libertad de prensa, libertad de expresión y una democracia sana. Usted puede ver a nivel del continente americano cómo se da esa relación precisamente entre la democracia y la libertad de prensa. A mayor libertad de prensa, mejor democracia. A menor libertad de prensa, esa democracia empieza a sufrir. Y eso lo puede palpar usted en todo el continente. Y bien, usted ha tocado un punto importante, el punto de la violencia contra los periodistas. Para eso nos ubicamos en México con Ernesto Núñez y consultamos. ¿Las muertes a los periodistas en México en los últimos años han estado ligadas al crimen organizado?
Sí, a ver, en México estamos viviendo una situación muy paradójica. Digamos que la transición a la democracia en México, que después de la caída del PRI en el año 2000, dio paso a que llegaran gobiernos de muchos partidos políticos a las gubernaturas, a las 32 gubernaturas, y también a nivel municipal. Esto provocó una dispersión del poder. Y eso ha generado una situación que es muy lamentable, porque es una situación que ha corrido en paralelo al proceso de transición y de alternancias democráticas, que es un boom de la violencia. La cantidad de gente que ha muerto en estos años en México es mucho mayor a los que murieron en un conflicto como es la Revolución Mexicana, por ejemplo, a principios del siglo XX, y son asesinatos que en la enorme mayoría de los casos quedan impunes. A partir de 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón declaró esta llamada guerra contra el narcotráfico, la violencia se exacerbó aún más. Se supone que esa guerra era para controlar territorios que estaban en manos ya de bandas criminales, y la verdad es que eso no ocurrió. Ocurrió todo lo contrario. Se exacerbó la violencia, y en ese marco se ha dado una cantidad de asesinatos de periodistas en México terrible. La organización Artículo 19, que opera en América Latina en general, en Centroamérica, en México, tiene contabilizados más de 150 asesinatos en lo que va del siglo XXI, es decir, del 2000 para acá, en las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Son asesinatos que se dan principalmente en los estados, a nivel municipal, a nivel estatal. No son asesinatos que ocurran a periodistas que trabajan, digamos, desde la Ciudad de México, en grandes diarios nacionales o en medios, en estos medios hegemónicos, digamos, sino que lamentablemente son asesinatos que se dan para silenciar a aquellas personas, aquellos colegas que están queriendo hacer periodismo en zonas en donde operan bandas criminales. Esto está generando, lamentablemente, unas amplias zonas de silencio en México, es decir, zonas donde ya nadie quiere hacer periodismo. El estado de Veracruz es uno de esos estados, en donde es muy difícil que un colega se anime a hacer periodismo. Los colegas que están ahí haciendo periodismo realmente están haciendo un acto heroico, sobre todo en ciertas zonas donde hay cacicazgos locales coludidos ya con todo tipo de industrias criminales. Ya no es nada más el narcotráfico, sino el tráfico de combustibles, la trata de personas, el tráfico de maderas preciosas, es decir, una serie de industrias criminales que cuando los periodistas intentan ir a las localidades para tratar de reportear y de investigar lo que ocurre, son asesinados. En este año han asesinado ya a 11 colegas, lo cual es una cifra espeluznante. Si tomas en cuenta, es un fenómeno que ha ido creciendo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde se supone que iba a llegar una nueva manera de hacer gobierno, donde se supone que una de las prioridades era combatir la impunidad, combatir el crimen organizado. Lamentablemente se ha exacerbado la violencia en general. En México es un país en donde alrededor de 33,000 personas son asesinadas al año, y en ese contexto se dan asesinatos de periodistas. Insisto, en los 5 primeros meses del año 2022 ya van 11 colegas asesinados. Los últimos 2 asesinatos fueron terribles, de 2 chicas periodistas de Veracruz que fueron alcanzadas por un vehículo, se bajaron unos sujetos, simplemente las asesinaron afuera de una tienda de un Oxxo. Y creo que el tema aquí, y ya con esto finalizo, el tema aquí es la gran impunidad, y esa es la parte más triste, porque todos estos asesinatos no se investigan, no hay nunca detenidos, no hay nunca, ni siquiera se llega, a veces hay algún detenido que se dice fue el autor material, pero nunca se llega a los autores intelectuales de quién está queriendo silenciar el periodismo en México. Y eso, lamentablemente, esa impunidad total, se convierte en una invitación a que estos criminales sigan haciendo esto. Porque, pues como saben que nadie los va a perseguir, que nadie va a hacer nada, lamentablemente sienten que tienen
patente de corso para seguir haciendo esta matanza de periodistas, que es horrible decirlo, pero que es lo que está ocurriendo en México en los últimos años. No es un asunto de este gobierno, es un asunto que se viene arrastrando lamentablemente pues de unos 20 años para acá ya en México. Sí. Tremendo, ¿verdad? Realmente impactante lo que pasa en el hermano país mexicano. Y David Santos, cuando uno quiere preguntar o auscultar sobre los límites que a su juicio hoy estamos enfrentando con este tema de la libertad de prensa, pues hombre, yo creo que nos quedamos cortos en preguntar por esos límites cuando atestiguamos no solamente lo que está pasando en México, lo que está pasando a nivel de los países de Latinoamérica, en donde los periodistas están haciendo periodismo a costa incluso de su propia vida. Comenzábamos el foro consignando lo que pasó en la zona sur de nuestro país, en donde un periodista fue asesinado, independientemente de las circunstancias, ¿verdad? Se trata obviamente de una intimidación contra el periodismo, contra el periodista. Si hablamos de los límites a la libertad de prensa, obviamente que en el hecho de las amenazas y de la concreción de esas amenazas, como es el caso que ha pasado con el periodismo mexicano, pues pudiésemos encontrar respuestas a cuáles son los límites que hoy está enfrentando el periodista y la libertad de prensa como tal, David. Y a mí me gustaría retomar la posta con lo que decía el colega en México, con lo que decía Ernesto, por un asunto que creo que tiene mucho que ver en las fronteras de la libertad de prensa que existe en América Latina, y es lo que decía Ernesto sobre las limitantes que se autoimponen los periodistas en el momento del miedo por la violencia que está causando. Creo que la autocensura en América Latina en este momento, Colombia y México comparten desafortunadamente esos primeros niveles de violencia frente no solo a los periodistas, sino a defensores de los derechos humanos, que creo yo además ahí que están muy ligados por la forma en la que se enfrentan al descubrimiento de verdades que no le favorecen a grandes grupos poderosos. Creo que ahí se encuentran los límites más complejos en este momento en América Latina, o por lo menos en el caso de mi país. Creo que el asunto de las limitantes a los que se enfrentan, como decía ahora también, respecto a partes de las naciones y de los países donde no hay una presencia estatal tan fuerte, pues llevan a que o no se ejerza el periodismo con la libertad que se debería ejercer, o simplemente no haya una renovación en la gente que quiera estudiar y quiera ejercer el periodismo. El número de asesinatos en Colombia y en México se ha incrementado enormemente en los últimos años. Además, en Colombia existe el factor particular de un proceso de paz, de un intento de proceso de paz muy trunco, que ha terminado por revelar un montón de verdades que estaban ocultas durante décadas, y que ha generado además unas nuevas presiones sobre los procesos informativos que antes no existían y que estaban muy limitados por el Estado, por un lado, que siguen limitados por el Estado, como nosotros le decimos en Colombia, las famosas chuzadas, la interceptación, pero por otro lado, el asesinato y el silenciamiento por medio de la violencia de muchos colegas. Entonces creo que por un lado va las limitantes tradicionales que deberían existir en cualquier proceso comunicacional que están relacionados con la responsabilidad social, y por el otro lado unas limitantes extremas que llevan a un silencio absoluto cuando la propia vida corre riesgo. Bien, y en El Salvador hemos visto escuchas, libertad de prensa con escuchas. Ha arreciado el trabajo a los periodistas, el trabajo que hacen los periodistas de El Faro en el gobierno de Nayib Bukele, José Luis Sanz. Los ataques han arreciado, sin duda. El contexto de acoso es mayor que el periodismo salvadoreño ha sufrido desde tiempos de la guerra. Pero esto además hay que contextualizarlo en el momento político que vive el país
la administración Bukele, estamos hablando de un presidente que llegó al poder después de la descomposición virtual del sistema de partidos, el agotamiento de los que habían sido los principales partidos representando las corrientes tradicionales ideológicas en el país. Bukele se presenta como una alternativa y tiene un respaldo popular enorme. Y con ese respaldo popular lo que hace es lanzar una estrategia de ataque constante a cualquier representación de la sociedad que escape a su control. Nayib Bukele, por un lado, controla en estos momentos 2/3 de la Asamblea Legislativa, depuso ilegalmente a la Sala de lo Constitucional, depuso ilegalmente al fiscal general, destituyó de una manera que yo creo que es inconstitucional a 1/3 de los jueces del país, y en estos momentos encadenamos el tercer mes consecutivo en estado de excepción después de que en un fin de semana en marzo hubiera un repunte de homicidios. En estos momentos en El Salvador no hay libertad de asociación. Las intervenciones con las comunicaciones sin orden judicial están permitidas. En estos momentos no tienes derecho a defensa legal en caso de detención. La detención administrativa, el plazo de detención administrativa se ha ampliado de 72 horas a 2 semanas y, según cifras oficiales, en los últimos 2 meses ha habido más de 30.000 detenciones. La mayoría de ellas, insisto, sin orden judicial y sin investigación previa. En este contexto, lo que sucede es que nos enfrentamos al Estado con toda su fuerza y con toda su fuerza enfocada a reprimir. A reprimir, evidentemente, desde la propaganda a los actores violentos, en este caso las pandillas, pero en la práctica, durante los últimos casi 3 años, una represión sistemática de cualquier disidencia en la opinión y sobre todo de cualquier voz crítica. Estamos hablando de universidades, estamos hablando de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones feministas, de organizaciones de memoria, de asociaciones de víctimas de crímenes de guerra y, evidentemente, de periodistas y medios de comunicación, que nos enfrentamos a toda la maquinaria del Estado al servicio de la concentración de poder. Y, lógicamente, no a los límites que habéis sufrido y que sufrís todavía en Honduras o que claramente se sufren en Colombia o en México, pero la sombra de la impunidad está ahí, ¿no? Es decir, cuando el Estado, que controla todo el sistema de justicia, desde la Fiscalía hasta los jueces, es el que ataca al periodismo, no tienes garantías legales. En estos momentos en El Salvador no hay ningún tipo de garantía legal para enfrentar una acusación, para enfrentar la difamación, para enfrentar las campañas o amenazas que llegan desde medios controlados por el gobierno central. Evidentemente estamos hablando de algo que viene de la mano de la descomposición de la democracia en El Salvador y que forma parte, además, me temo, de una corriente regional. Sí. Coincidimos, colegas, que la autocensura es ha sido hasta ahora una forma velada que conspira contra la libertad de prensa, Y en Honduras, esto ha sido como en el resto de países, de sociedades, quizá ya no tan velada, sino ya más visible. Una forma a través de la cual el periodista, para el caso, si habla bien de un gobierno, es que entonces, aquí decimos, es entonces tarifado. Si hablamos en contra del gobierno, entonces ya nos tilda el gobierno de agentes de la oposición, también pagados por la oposición. Vean ustedes qué situación la que estamos enfrentando. Pero más allá de estas formas veladas que conspiran, insisto, contra la libertad de prensa, contra el ejercicio periodístico, tenemos otras que son evidentemente visibles porque se vuelven institucionales. Para el caso en Honduras, las sanciones penales por los llamados delitos contra el honor, en Honduras hoy el periodista los está pagando con cárcel. Y sin duda le pregunto a abogado Rodolfo Dumas, se trata ya de una figura visible porque es institucional de criminalización
del periodismo. ¿Cómo enfrentar, cómo librar esa batalla contra esa criminalización? Bueno, primero que nada aclarar que el tema de la libertad de expresión no es monopolio de los periodistas, es decir, es un derecho humano universal y por ende compete a todos nosotros como ciudadanos defenderlo. La ironía en el caso de Honduras es que para defender a los periodistas, para proteger a los periodistas, no hay recursos, no hay autoridad, no hay jurisdicción, pero para procesarlos, para atacarlos, sí hay acciones penales disfrazadas de protección al honor, hay acciones administrativas, habían secretos, hay crimen organizado, hay de todo. Es decir, el Estado en realidad en ese tema de los delitos contra el honor ha sido terco, ha sido el llamado constante de todas las organizaciones que defienden los derechos humanos porque se elimine esa penalización de las ofensas, de las injurias, de las calumnias, específicamente en lo que tiene que ver con funcionarios públicos, con personas que se exponen voluntariamente a la vida pública y con asuntos que son de interés eminentemente público. Existe jurisprudencia nacional a nivel de todo el continente que señalan que ese tipo de delitos contravienen las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso de Honduras, se aprobó recientemente un código penal donde se volvieron a incorporar estas figuras a pesar de los múltiples llamados que hizo un enorme sector de la sociedad porque se eliminaran. Y en el caso particular de Honduras incluyeron inclusive una figura que es de injurias a instituciones supervisadas, es decir, a instituciones financieras, creando con esto una clase privilegiada que goza de una protección especial de parte de esta ley. En el caso del Código Penal, lo más grave es que no se ejerció el control de convencionalidad, es decir, no se ajustaron las normas del Código Penal a lo que ya disponen los tratados y convenciones de los cuales Honduras es signatario y específicamente a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 13 define claramente cuáles son, digamos, los conceptos que debe incluir el tema de libertad de expresión. Queda claro que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor nivel de escrutinio y es precisamente eso lo que no parecen querer aceptar nuestros funcionarios en el caso del Código Penal y de estas figuras delictivas que, repito, se ha insistido muchísimo a través de los años por su eliminación, pero parece haber un grado de terquedad de parte del Estado en mantenerlas vivas. Y bien, sobre este mismo tema, ¿cuáles son en México, cuál es en México esa figura a nivel penal que podría coartar la libertad de prensa? Ernesto Núñez. Pues mire, en México, afortunadamente, digo, existen, ¿no?, en el Código Civil, en el Código Penal, estas cosas de delitos de honor y todo, pero la verdad hay que decirlo que no es una cuestión que se utilice muy a menudo. De hecho, México tiene pendiente regular desde hace mucho tiempo su modelo de comunicación política que está en la Constitución, pero que luego no tiene una ley secundaria que permita reglamentar asuntos como, por ejemplo, el derecho de réplica, ¿no? Creo que la principal amenaza que vive México es lo que ya comentaba yo acerca de esta operación, ¿no?, del crimen organizado que está asesinando periodistas en muchos puntos del país, sobre todo en donde están operando esas bandas del crimen organizado. Y luego hay otra, que es la estigmatización, que ya comentaban también los colegas. No a los niveles de un Nayib Bukele, obviamente, pero sí se da una estigmatización lamentable de la prensa, con episodios como el que se reveló, por ejemplo, la semana pasada. Se revelaron unos audios en donde el dirigente nacional del PRI, el partido que gobernó este país 70 años, le está diciendo a un operador político, dice, mi manera de relacionarme con la prensa siempre le he basado en una máxima. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre.
Eso dice el dirigente nacional de un partido político que gobernó este país durante 70 años. Eso que obviamente dijo en una plática privada, pero que al final fue grabado y salió, eso habla mucho de qué piensan los políticos, creo que en América Latina en general, lamentablemente, acerca del periodismo. No ven, como decía ahorita el doctor Dumas, no ven lo que el doctor Dumas dice. La libertad de prensa no es de los periodistas, es de la sociedad, es un bien social. Y los políticos no lo ven así. Los políticos lamentablemente ven a la prensa como un estorbo cuando no les funciona para sus intereses. A los presidentes, a los gobernantes, les encantan los medios, son adictos a los medios, siempre y cuando hagan propaganda. Pero cuando un medio empieza a hacer periodismo y por lo tanto empieza a revisar la cosa pública, pues se vuelven incómodos y ya no les gustan tanto. Les encantan en campaña, pero ya no en el ejercicio del poder. Y lamentablemente eso lo vemos con presidentes de izquierda, de derecha, de centro, de todas las corrientes ideológicas. Creo que ahí se parecen mucho todos los presidentes. En ese sentido, en México hoy tenemos un fenómeno muy disruptivo, que es este fenómeno famoso de la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, que es este ejercicio en donde todas las mañanas sale el presidente a decir cuál es la verdad, a construir un relato oficialista de lo que debería ser, o lo que deberían pensar todos los mexicanos acerca de lo que pasa en México. Y lamentablemente muchos medios y muchos colegas, algunos por afinidad ideológica, por afinidad política, otros por conveniencia o interés, lo único que hacen es replicar ese discurso y colaborar en la construcción de esa narrativa de la llamada Cuarta Transformación. Afortunadamente, a pesar de todo esto y a pesar de este asedio del periodismo, sobre todo, insisto, en lo que aquí llamamos la provincia o los estados fuera de la Ciudad de México, afortunadamente se está haciendo en México muy buen periodismo y afortunadamente hay muchos colegas que están tratando de construir relatos alternativos al de esa verdad oficialista que desde hace 3 años y medio se trata de imponer a la sociedad desde un ejercicio de comunicación que es muy poderoso, que es, imaginen ustedes al presidente de su país saliendo todas las mañanas, dedicándole 2 horas, 3 horas a veces de su tiempo a informar de manera directa a la sociedad de lo que él piensa, lo que él considera. A veces son informes oficiales, información útil, pero la verdad es que en el 80% de los casos, pues son opiniones del presidente, son sus prejuicios, son sus comentarios políticos que están generando un fenómeno disruptivo en México brutal, porque la agenda de los medios se ve trastocada por eso. En esas condiciones creo que afortunadamente hay buen periodismo y se está haciendo muy buen periodismo que está tratando de darle la vuelta a ambas situaciones. Por un lado, esta estigmatización que se hace desde el gobierno y por otro lado, el asedio de las bandas criminales que están tratando de generar lo que yo le llamo zonas de silencio en diferentes puntos de la República Mexicana. Gracias, Ernesto. Bueno, tenemos que hacer un alto, tenemos que ir a la pausa, pero seguimos aquí con David Santos, con José Luis, con Ernesto y con Rodolfo Dumas también en este interesante foro que pone en perspectiva uno de los temas que quizás más inquietan ya no solamente al gremio periodístico en nuestras naciones, sino a nuestras sociedades como tales. Seguimos aquí en Foros HRN-TSI. Ernesto introducía un punto que yo quiero retomar con David Santos. Las limitaciones a la libertad de prensa y la misma criminalización del periodismo del que hablamos se agrava, Ernesto, David, con el tipo de gobierno que llega al poder en una nación por su corte ideológico, por su tendencia ideológica, por su tendencia política. ¿Será que las limitaciones y esa criminalización de la que hablamos tiene que ver con el tipo de gobierno que llega?
Bueno, yo creo que esto atraviesa todo el espectro ideológico. Creo que además estamos viviendo una particular transición en las democracias latinoamericanas y sobre todo una particular transición en la conformación de los partidos históricos de cada uno de los países en el hemisferio. Esto se ve desde México hasta Argentina. Creo que el siglo XXI ha sido un ejemplo del reacomodo de las fuerzas tradicionales, tanto clientelares como históricas, programáticas de cada uno de los países. Y en ese sentido, pues Colombia particularmente ha recorrido casi que todo el siglo XX y lo que vamos del siglo XXI con gobiernos que podríamos denominar de derecha o incluso de extrema derecha. Y las acusaciones y las denuncias que se han hecho frente a las limitaciones de la libertad de prensa, pues han ocurrido justamente en estos gobiernos. Varias de las acusaciones más fuertes sobre las limitaciones de prensa que se han dado en los últimos años estuvieron enfocadas durante los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe. Recordarán ustedes, Álvaro Uribe gobernó entre el 2002 y el 2010, 2 periodos presidenciales en momentos en el que se permitía la reelección en el país. Luego siguió Juan Manuel Santos, que si bien pertenecía a su gobierno, pues pareció alejarse un poco, sobre todo por el proceso de paz, y ahora con el gobierno de Iván Duque. En ese sentido, podríamos decir que Colombia es un ejemplo de cómo el espectro ideológico, si fuéramos a hablar de la izquierda como limitante, pues creo que atraviesa más bien un fenómeno de concentración de poder, de hiperpresidencialismo, de invasión de las otras ramas del poder, pero sobre todo de un ejercicio de concentración del relato y de la narración de la realidad, como nos contaban ahora desde México. Recordarán ustedes en el caso venezolano, por ejemplo, los programas del aló presidente de Chávez, el mismo Uribe tenía un presidente, no era todos los días, por supuesto, eran los sábados y los domingos que se llamaban los consejos comunales, donde creaba la propia narrativa sobre la realidad del país. Y en ese sentido, la búsqueda y la manera de influir en la narrativa, pues tiene un valor fundamental para un poder que está creciendo, que crece y que pretende ser hegemónico en la forma en la que se narra la realidad. En ese sentido, creo que tiene un efecto devastador en la forma en la que la ciudadanía concibe el periodismo. Creo que no es para ninguno de los presentes aquí en el foro una novedad decir que hay un descreimiento de la ciudadanía en muchos de los casos de los medios de comunicación. Esas narrativas oficiales, esas estigmatizaciones oficiales tienen un efecto tremendo sobre la forma en la cual la ciudadanía está viendo a los periodistas y a los medios de comunicación. Se les cree cada vez menos y se vive una particular paradoja, y es la ampliación de los canales y de las posibilidades informativas, pero al mismo tiempo una concentración de la información más guiada por la cercanía o la satisfacción de una narrativa cercana al pensamiento político de cada uno de los ciudadanos. Es decir, hay una pluralidad de posibilidades para informarse, pero con muchas dudas de las posibilidades que se tiene realmente de que la información que le llega al ciudadano sea amplia, y preferiblemente lo que se da es escuchar la misma narrativa de la cual se cree. Sobre este mismo tema, ¿tienen que llegar gobiernos de corte dictatorial para que se conculquen las libertades de prensa, para que se conculque también el derecho a la información en el Faro, ocurriendo lo que está pasando en estos momentos en El Salvador, José Luis Sainz? Bueno, relativizaría la idea, es decir, como bien decía también David, esto atraviesa diferentes campos ideológicos, y evidentemente también en democracia hay intentos por limitar el alcance del periodismo o limitar el acceso a la información de la ciudadanía. Esa tensión sucede también en democracias, incluso en las mejor establecidas o en las más plurales. Pero no podemos caer en la relativización. O sea, no es lo mismo
enfrentarse al poder en un Estado de Derecho, no es lo mismo enfrentarse al poder en democracia, y sobre todo cuando la sociedad cree en la democracia y acuerpa el debate público, lo acepta y forma parte de él, y de alguna manera, como efectivamente decía ahora David, es algo que se está perdiendo, ¿no? Decíais vosotros que esa situación inquieta a nuestras sociedades. Yo, por desgracia, pondría en duda el hecho de que esto que estamos denunciando y de lo que estamos hablando hoy inquiete a nuestra sociedad. Yo creo que, por desgracia, les inquieta cada vez menos. Y por eso la situación se agrava, porque en regímenes autoritarios la posibilidad de enfrentarse al poder se reduce, el marco de acción y las garantías evidentemente se reducen, y las estrategias para silenciar el periodismo son más agresivas y gozan de mayor impunidad. En el caso de El Salvador, por ejemplo, y esto tiene que ver también con esta idea de control del relato, uno de los detonantes clarísimos de los ataques contra nuestro periódico fue el hecho de que revelamos con pruebas, y lo hemos seguido haciendo a lo largo de los últimos años, no solo casos de corrupción del gobierno actual, un gobierno que llega al poder a lomos de la decepción de la población con la corrupción de los gobiernos anteriores, pero que tiene ahora la capacidad de silenciar las denuncias sobre su propia corrupción, sino que los ataques a la prensa, y en concreto al Faro, se vuelven más agresivos cuando nosotros revelamos que Nayib Bukele y que su gobierno ha negociado en secreto con las pandillas, con la Mara Salvatrucha, con las acciones del Barrio 18, para reducir los homicidios a cambio de favores a estos grupos criminales. Cuando revelamos esto, los ataques recrudecen. Y de hecho estamos en un contexto en el cual, en este estado de excepción, este tercer mes de estado de excepción del que hablaba antes, se ha promulgado una ley Mordaza, se han hecho reformas legales para evitar, para condenar hasta con 15 años de cárcel el hecho de que se puedan hacer publicaciones en las que, según el texto bastante ambiguo de la ley, se difundan mensajes de las pandillas, lo cual incluye el hecho de que los periodistas podamos usar fuentes en las pandillas. Que es algo que para el público en general, sobre todo en nuestras sociedades que han sufrido los efectos de la violencia, puede generar incomodidad, pero que es central, y es el hecho, el derecho que tiene la ciudadanía a que los periodistas accedamos allá donde está la información. La única manera de contrastar la versión oficial, el discurso oficial en cuanto a las políticas de lucha contra el crimen, están en la calle y en ocasiones en los mismos grupos criminales con los cuales ha pactado el gobierno. Ese intento por silenciarnos tiene que ver con el intento de que no se sepa que estas negociaciones sucedieron, que no se sepa que estas negociaciones han incluido hechos ilegales, delitos cometidos por el gobierno. Publicamos hace 2 semanas grabaciones en las cuales se escucha a un funcionario de este gobierno que sigue en el gobierno a pesar de que esto ya se ha hecho público, que admite en una grabación haber sacado de la cárcel a un líder de la Mara Salvatrucha, que tiene todavía condenas pendientes, y haberle ayudado a salir del país hasta la vecina Guatemala. ¿Para qué? Para evitar el riesgo de una posible extradición a Estados Unidos. Es decir, es siempre el intento de silenciar lo que mueve el ataque a la prensa, pero es además, en regímenes autoritarios, la capacidad enorme, con toda la fuerza del Estado, de silenciar la que lo hace especialmente dramático. Sí. Una estrategia agresiva, como apuntaba José Luis, para silenciar el periodismo, bueno, la ha vivido en carne propia el Faro en El Salvador. Y es el acoso digital y el espionaje digital. En los últimos años, le pregunto a Rodolfo Dumas, la CIP de la que usted ha sido parte, ¿pudo verificar si crecieron las denuncias de acoso digital y de espionaje a los medios de comunicación y a los periodistas? ¿Rodolfo? Tenemos ahí problemas. Sí, el micrófono, Rodolfo. Sí, perdón. Primero quisiera retomar 2 puntos que mencionaron José Luis Sáenz en primera instancia en cuanto a la libertad de prensa
y la pérdida de credibilidad que ha tenido el periodismo en los últimos años. Es de entender que la libertad de prensa y todos estos temas que tienen que ver con libertad de expresión no son populares. Lo decía el otro día en un programa, que esto es similar al oxígeno, que no sentimos que nos hace, que lo necesitamos hasta que nos hace falta. Entonces la libertad de expresión es similar, es uno de esos derechos que no apreciamos, no valoramos hasta que lo perdemos. Entonces no es sorprendente que las sociedades se hayan vuelto apáticas a este tema de la libertad de prensa, y ese vínculo que existe lógicamente entre la libertad de prensa y la confianza que tienen nuestras ciudadanías en la democracia, la cual también se ha perdido. Y por otro lado, un tema que se ha mencionado insistentemente, David Santos creo que lo mencionó, y es este tema de controlar los discursos desde el poder, ya sea con conferencias mañaneras o como se quieran llamar. Y eso me recuerda una frase de Kennedy que decía que el gran enemigo de la verdad muchas veces no es la mentira deliberada y deshonesta, sino que es el mito, ese mito persistente, persuasivo e irreal, y que nos lleva a que la creencia en los mitos permita la comodidad de la opinión sin la incomodidad del pensamiento. Ahora, en el tema de los ataques digitales, ciertamente la CIP ha venido dando seguimiento, como muchas otras organizaciones, al tema. Hace algunos años se publicó la declaración de Salta, que tiene que ver con principios de libertad de expresión en la era digital, precisamente por este entorno tan complejo, tan sofisticado que nos ha traído el ecosistema digital, que inicialmente se suponía iba a ser un mecanismo para que la libertad de prensa se pudiera ejercer, la libertad de expresión se pudiera ejercer utilizando estas tecnologías y permitiendo el goce de ese derecho humano sin limitación de fronteras de ningún tipo. Sin embargo, en el camino pues se han encontrado muchos obstáculos. La declaración de Salta contiene una enorme cantidad de principios para el ámbito digital, pero creo que los dos más relevantes a mi juicio tienen que ver con dos temas que para el periodismo son sagrados. Por un lado, la seguridad personal, es decir, cuando usted es atacado por estos medios digitales, generalmente las personas que realizan el ataque tienen acceso a su información personal, lo cual pone en riesgo a estos periodistas que valientemente ejercen ese noble oficio, y sobre todo en países donde la seguridad personal no es una de las mejores características. Por otro lado, ponen en riesgo lo que es la identidad de la fuente, que es también un principio sagrado para los periodistas. Lógicamente, eso demandaría una acción del Estado. En el caso de Honduras se ha insistido por muchos sectores en la necesidad de crear una agencia nacional de ciberseguridad, porque recuerde usted que estos ataques no solamente provienen del sector público. Ahora con todos estos sistemas globales de comunicación, algunos provienen del sector privado. Usted puede ver recientemente en el caso de Costa Rica, donde sus sistemas públicos fueron atacados por un ransomware que básicamente paralizó el país en muchas de sus actividades, y ese tipo de ataque es el que precisamente una Agencia Nacional de Ciberseguridad podría controlar o defender de alguna manera. Pero de nuevo, la ironía, el Estado para estas cosas no tiene recursos. Entonces, lo que le queda al periodismo es buscar sus formas de protegerse de manera independiente, usando también la misma tecnología. El caso de la CIP ha promovido mucho, por ejemplo, el uso de Google Shield, que es un sistema para proteger de estos ataques cibernéticos. Y por otro lado, lo que es la alfabetización digital, que tiene que ver con educar a las sociedades, a los usuarios, influir en los jóvenes, en los adultos, en nuestro entorno, para que comprendan cuáles son los alcances de estas tecnologías y cómo utilizarlas de una manera eficaz. Bueno, y el tema de la violencia, el tema de la política, el tema del crimen organizado que tiene sus tentáculos en la política. En México, Ernesto Núñez, ¿cómo hacen los periodistas para fomentar la democracia en este lugar?
Pues mira, va a sonar un poco redundante si tú quieres, pero haciendo periodismo. Yo escuchaba el otro día, bueno, no el otro día, ya hace un tiempo en un congreso en un congreso de la CIP, precisamente a Fernando Chamorro, donde hablaba de la situación de Nicaragua y decía que la primera libertad que se había perdido en Nicaragua era la libertad de prensa. Y a partir de ahí se fue perdiendo todo lo demás hasta ser lo que es hoy, es el país hermano y que está en una situación lamentable, ¿no? Obviamente cuando el periodista, el que enciende la luz, no está presente, pues todo es oscuridad. Y lamentablemente a eso es a lo que parecen aspirar muchos de los gobernantes de la región, a estas zonas en donde pues no haya quien esté vigilando, no haya quien esté encendiendo la luz, en esos cuartos oscuros donde se deciden las cuestiones políticas, las cuestiones de poder. En México también se ha sufrido espionaje, no solamente por parte del gobierno. En el sexenio anterior, en el gobierno anterior, hubo el caso de Pegasus fue muy notorio en México y lo contrató el gobierno, esta tecnología, que es una tecnología muy sofisticada para espiar conversaciones directamente en tu teléfono, encenderte la cámara, encenderte el micrófono, en fin. Pero también lo contrató una empresa privada, que es la empresa que importa la Coca-Cola en México y que es una empresa que se dedicó a espiar a activistas que estaban tratando de etiquetar los refrescos y la comida chatarra para que dejaran de hacerle daño a nuestros hijos, a nuestros niños y a nuestros hijos en el país. Y esa industria utilizó el malware Pegasus para espiar a los activistas y a los periodistas que estaban luchando por conseguir una regulación que le advirtiera al consumidor sobre los daños que provoca eso. Eso también es crimen. A lo mejor no es la idea que tenemos clásica del crimen organizado, de estas bandas de narcotraficantes, con esa imagen estigmatizada que crean las series de Netflix del narcotraficante a la Pablo Escobar o a la Chapo Guzmán. Pero es una manera de hacer, también de cometer delitos. Estas industrias, estos grandes consorcios que se alían con políticos, ya sea en los congresos o ya sea en los gobiernos, para obtener ganancias estratosféricas, ganancias económicas estratosféricas, y que también representan un peligro grave contra la prensa, contra la libertad de expresión y contra la democracia. En México, la verdad es que yo decía hace rato, en México se ha hecho muy buen periodismo en la etapa más cruenta del país, que es esta famosa guerra contra el narcotráfico. Creo que el periodismo mexicano pudo en paralelo, pudo hacer gran periodismo, no solamente en los medios tradicionales, sino también en los medios, los que se llaman hoy medios alternativos, o sino también a través de esfuerzos de colectivos de periodistas. En México preguntas ya aquí qué se hace frente a esto. Creo que hay algunas cosas que se están haciendo en general en América Latina y que están resultando muy bien. Estas alianzas de algunos medios a nivel global en búsqueda de sacar a la luz las cosas que los poderosos tratan de ocultar, ¿no? Estoy pensando en el Panama Papers, por ejemplo, o incluso en esta investigación que el año pasado salió a la luz acerca de Pegasus y de cómo Pegasus espió a periodistas en todo el mundo. Son cosas de un trabajo colaborativo que creo que es una nueva manera que ha encontrado el periodismo de darle la vuelta a todas esas amenazas, a todas esas limitaciones extralegales que se tratan de poner al periodismo y a la libertad de prensa. La mayor parte de las investigaciones periodísticas que han puesto contra las cuerdas al poder en México en los últimos años no han provenido de los medios que se pueden llamar tradicionales, de la televisión, de la radio o de los periódicos, han venido de algunos portales que han trabajado, que trabajan un poco al estilo del Faro, por ejemplo, ¿no? que hace un trabajo sin ser un medio tradicional y que hoy, por ejemplo, el Faro pues, se ha convertido en un objetivo de Nayib Bukele porque lo ve como muy incómodo, ¿no? Tenemos un colega aquí en México que es Daniel Izárraga, que es curioso. Daniel, un gran amigo mío, ha sido perseguido por 2 gobiernos
por el gobierno de Peña Nieto, por sacar a la luz lo de la Casa Blanca de Peña Nieto, y por el gobierno de Nayib Bukele, por trabajar con un equipo de periodistas en El Salvador. Eso es brutal, cómo los gobiernos de diferente signo político, de diferente época, encuentran al mismo enemigo, ¿no? Al periodista que está arrojando luz sobre lo que están haciendo. Entonces, creo que el camino es ese, el camino de la colaboración entre periodistas, el camino para tratar de dar la vuelta a esto. Sí hay muchos problemas graves que enfrenta el periodismo, otro que quizá no se ha mencionado acá tanto, pero que sí es otro, que es la crisis de los medios. Es decir, los medios de comunicación enfrentan una crisis económica brutal. Tiene que ver un poco con lo que decía el licenciado Dumas, de que la sociedad también, en alguna época, los medios le quedaron a deber a su sociedad y quizá la sociedad no cree en los medios. En México muchos colegas nos preguntamos, ¿por qué cuando hacemos marchas porque asesinaron a un periodista, siempre vamos los periodistas nada más? No sale la sociedad. Y eso hay que también tomarlo en cuenta. La sociedad no sale a defender a sus periodistas, no sale a defender a su prensa. Quizá por lo que decía el licenciado de que es como el oxígeno, ¿no? Nadie sabe que la pierde hasta que dejas de respirar. Así se ve un poco la libertad de prensa, pero también tiene que ver porque los medios en alguna época quizá también le quedaron de deber mucho a la sociedad. En México y creo que en muchos países de América Latina hay una muy vieja consigna de las luchas de los 70, de los 80, que es la de prensa vendida, ¿no? En México se gritaba en las marchas, cuando yo era estudiante me acuerdo, no somos uno, no somos 100, prensa vendida, cuéntanos bien. Es una consigna muy clásica, creo que en la lucha social en América Latina, que te habla del concepto que tenía la sociedad de la prensa y del periodismo. Creo que hoy esos medios tradicionales se enfrentan también a una situación económica muy complicada, con la emergencia de redes sociales, de Internet. Esto ha pauperizado el trabajo de los periodistas. Lamentablemente, los periodistas en los medios de comunicación ganan sueldos muy bajos, no tienen prestaciones, enfrentan además de las dificultades que encuentran cuando salen de las redacciones a investigar, encuentran una situación de pauperización en sus propios medios y de desprotección en sus propios medios. Eso está causando una crisis en medio de la cual, la verdad, el periodismo que se hace en América Latina, pues resulta heroico, ¿no? En estas situaciones, en estas circunstancias. Muchas gracias. Vamos de inmediato a una pausa. Cuando regresemos tenemos más de Foros HRN sobre periodismo en América Latina, cuáles son los límites de la libertad de prensa. Seguimos aquí en directo en Foros HRN TSI, ya en la recta final de este foro, que ha sido muy enriquecedor para todos y para todas. David, te pregunto, ¿crees que estamos frente a una institucionalidad o frente a una sociedad más hostil contra la prensa y contra los periodistas? Bueno, yo creo que hace parte un poco, sin duda, estamos en un momento complejo para el ejercicio periodístico y creo que hace parte también de la realidad política que estamos viviendo. Yo no diría que la libertad de prensa o las limitantes de la libertad de prensa son una consecuencia de el deterioro democrático. Creo que van de forma paralela. Es decir, creo que esas dificultades en el ejercicio periodístico hacen parte de una muy compleja radiografía del deterioro democrático en América Latina. Creo que son interdependientes. El último reporte de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de prensa pues fue bastante dramático en el listado de naciones que dejaba a América Latina en las peores casillas. Cuba en la 173, Honduras 165, Nicaragua 160, Colombia 145. Y creo que eso demuestra, por un lado, las enormes dificultades de estas naciones para encontrar una posibilidad de la narración de la situación y de la actualidad, ¿cierto? Creo entonces que el proceso de deterioro y de la actualidad, como ya lo expusieron los colegas,
hace parte de un momento de recomposición política y al mismo tiempo, y aunque suene paradójico, de concentración de poder. Es decir, esa nueva baraja del naipe latinoamericano que está en movimiento, que parece tan difícil de analizar, de concretar, como se hacía un par de años diciendo, bueno, es que se está viviendo una ola de izquierda, ahora hay una recuperación de derecha. Creo que cada vez encontramos más dificultades por ponerle nombres a la realidad política. Creo que en general lo que podríamos decir es que los países están viviendo cada uno a su forma un reacomodo de unas tradiciones políticas que duraron mucho tiempo y que en ese ejercicio de concentración de poder, pues el ejercicio periodístico también tiene enormes dificultades y sufre enormes limitantes. Y bien, vamos con José Luis Sáenz. ¿Cuáles son las señales visibles de criminalización al periodista que está, o al periodismo que está sufriendo hoy en día el Faro? Bueno, nombraba algunas al principio. Estamos hablando, para empezar, efectivamente, de una construcción constante, de un discurso de ataque a la prensa, a periodistas individuales, acoso. Las mujeres periodistas sufren amenazas especialmente agresivas, especialmente graves, y un acoso digital especialmente fuerte. Pero, sobre todo, a mí me gustaría incidir en algo que está relacionado con lo que comentaban el resto de panelistas, y es, por un lado, nuestras sociedades, sobre todo en nuestras sociedades, aquellas personas que creen realmente en la democracia, aunque podamos estar atravesando momentos de descreimiento, de falta de confianza, de falta de fe en las posibilidades de la democracia para cambiar nuestras vidas, tienen que entender que procesos como este no nacen de la noche a la mañana, nada sucede de golpe. Estamos hablando de procesos que empiezan desde la palabra. Solemos quitar importancia al discurso de desprecio. Recuerdo un embajador hace apenas 2 años, en una reunión privada, a uno de mis colegas, cuando denunciábamos las campañas de acoso, los seguimientos, las sospechas que ya teníamos de espionaje o el uso del Estado para hacernos auditorías claramente destinadas a limitar el ejercicio periodístico en El Salvador, nos decía, bueno, pero en El Salvador no se tortura ni detiene a periodistas. Aparte del cinismo brutal que encierran esas palabras, en realidad refleja también una conciencia, una tolerancia que estamos desarrollando en nuestras sociedades al abuso de poder, ¿no? Hay que entender que ya desde el discurso de los candidatos, las candidatas, de desprecio a la prensa y a la oposición, al hecho de tener que convivir en democracia con otras ideas, se está gestando algo que efectivamente ahora es generalizado, que yo creo que además responde a una industria de la desinformación y de la construcción del liderazgo político no democrático, y que tenemos que entender que se gesta precisamente desde la decepción, desde la ira que tenemos como ciudadanos, desde el cansancio que tenemos y desde la tolerancia que estamos desarrollando a que se nos retiren derechos y que se vulnere y se debilite, se vulnere el Estado de Derecho y se debilite la institucionalidad. Es trágico, pero en la mayoría de nuestros países la confianza, no solo en el periodismo, sino en la democracia, está en cotas muy bajas. El nivel de tolerancia que tenemos a los abusos policiales es muy alto porque hay todo un desarrollo propagandístico para que creamos eso. Creemos de nuevo que las Fuerzas Armadas, la policía, la fuerza física va a salvarnos como sociedad. Creo que tenemos que estar muy atentos a estas señales, y reivindicaría uno, se decía acá, lo decíais citando a Carlos Fernando Chamorro, el periodismo se ejerce, ¿no? Y el derecho a publicar se reivindica publicando, y en El Salvador y como en el resto de la región
en Centroamérica se está haciendo mejor periodismo que nunca, en unas condiciones que son de las más difíciles en las últimas décadas, pero se está haciendo un trabajo extraordinario. Pero creo que es importantísimo que como sociedades peleemos por cada pulgada, por cada pequeño espacio de libertad y de debate. Me parece importantísimo que se dedique tiempo y espacio en la radio, en la televisión, a estos temas, pero es importantísimo que como sociedades entendamos que efectivamente lo que se está perdiendo llevó décadas y sufrimiento y muertes y muchísimo dolor y muchísima paciencia y muchísimo esfuerzo en nuestros países construirlo. Lo estamos perdiendo a una velocidad pasmosa y creo que es un momento para reflexionar como sociedades y entender que lo que se está haciendo efectivamente no es simplemente callar a periodistas, se está callando a la sociedad en conjunto y que va a costar mucho reconstruir lo que estamos perdiendo. Aquí se convirtió José Luis, David, Ernesto, Rodolfo, en tristemente célebre una expresión que fue acuñada por un dirigente político, pero además dirigente deportivo. Fue presidente de un club deportivo y fue presidente también de la Federación de Fútbol de Honduras. Al periodista se le pega o se le paga. No es una expresión que es de la auditoría de un ciudadano de este país, pero bueno, aquí se ha convertido lamentablemente en una expresión tristemente célebre para explicar o para entender este contexto en el que hoy estamos, al que nos estamos enfrentando los medios de comunicación y los periodistas. Rodolfo, ¿hacia dónde va la libertad de prensa en medio de este entorno social? Y en esto coincidimos todos. Esto es el resultado de un entorno social también polarizado y fraccionado, ¿verdad? Polarizado y fraccionado. ¿Hacia dónde va la libertad? ¿Hacia dónde va el ejercicio libre del periodismo en sociedades que como la nuestra también están enfrentando estos entornos? Rodolfo. Parte de esa polarización deriva precisamente del uso de las redes sociales. Hemos visto cómo estas plataformas digitales utilizan sofisticados algoritmos para conducir el debate público y su uso hacia el conflicto, a lo que genera más atención y no necesariamente a lo que construya mejores países, mejores sociedades, mejores condiciones para los pueblos. Solo imagínense usted ahorita, el mundo está en la antesala de un proceso de hambruna. Es decir, estamos a las puertas de una hambruna global y sin embargo nos distraemos precisamente producto de estos potentes algoritmos en temas totalmente periféricos que no tienen nada que ver con lo que es importante, sino que con lo que es puramente entretenimiento. Entonces, ante esa realidad, yo creo que el periodismo tiene algunos ases bajo la manga. Primero que nada, en el tema del mal periodismo, que es alimentado muchas veces precisamente por estas redes sociales que quieren de alguna manera sacar ventaja en perjuicio de la prensa tradicional, yo creo que es importante que ese mal periodismo se combate no callando, no matando, no poniéndole bozales a la prensa, sino que con más y mejor periodismo. Ahora, ¿cómo se logra ese mejor periodismo? Yo diría que en un mundo ideal se logra con un periodista que ejerce esa profesión de manera ética. Y la ética es un elemento que en nuestros países debe cobrar mayor relevancia. Creo que hemos perdido lo que comúnmente se conoce como cultura de legalidad y que es precisamente ese convencimiento de que la ley existe, todos estamos sometidos a ella, todos somos iguales ante la ley y que si la violamos de alguna manera vamos a enfrentar las consecuencias. Yo creo que hay que impulsar estos temas de ética, tratando en la medida de lo posible de implantar un sistema nacional de integridad que involucre a todos los sectores nacionales. El segundo punto, lo repito, es la alfabetización digital. Educar a las audiencias en cómo reconocer lo que es verdad, lo que es mentira, lo que es fake news, lo que está solamente provocando caos y lo que es real y lo que es verdaderamente información
válida. Ese es un tema complejo porque tiene que ver no solo con redes sociales, sino que muchas veces con estas herramientas de comunicación como los chats, donde se difunde muchísima información falsa. Entonces, es menester nuestro educar a quienes estén en nuestro entorno en esa materia. Y lo último que ya fue mencionado es el tema de la viabilidad de los medios, es decir, la viabilidad económica para que los medios de comunicación puedan subsistir en estos tiempos tan difíciles. Lógicamente, eso viene amarrado de varios temas, por ejemplo, las grandes plataformas tecnológicas que han implantado básicamente un monopolio de la información y que no pagan muchas veces por la información que es obtenida de medios de comunicación en diferentes países y los coloca en una situación de desventaja, de una competencia desleal que está afectando, como le decían algunos de los participantes en el foro, al grado en que algunos lugares ya tienen lo que se conoce como desiertos informáticos, es decir, lugares donde no existe ningún tipo de prensa precisamente producto de este ataque que han recibido desde el punto de vista económico. Entonces, en eso la sociedad tiene que contribuir porque ciertamente los medios no pueden vivir sin una pauta privada, es decir, sin el apoyo de la ciudadanía, y ese apoyo puede venir en distintas formas, suscribiéndose a una revista, a un periódico, pagando publicidad en el medio de comunicación que sea su favorito o de su elección. Yo en lo personal sí tengo mucha esperanza en el futuro del periodismo, particularmente en Honduras veo muchísimos jóvenes iniciando nuevos proyectos, buscando un periodismo independiente y acercándose muchas veces a las fuentes que les pueden permitir financiar precisamente estos proyectos nuevos que van a venir a colaborar de alguna manera con la libertad de prensa en nuestro país. Ernesto Núñez, ¿es América Latina un terreno hostil para el ejercicio de los periodistas? Pues bueno, digo, creo que podemos sacar esa conclusión del propio foro en el que estamos, ¿no? Lamentablemente sí. Ahora, creo que en el mundo en general hay una hostilidad hacia la prensa. Incluso los países desarrollados, vimos Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Trump, un presidente que lamentablemente le puso ejemplo a los presidentes de otros países de cómo podías, siendo presidente, salir a una conferencia de prensa a señalar, a estigmatizar, a decir cosas de la prensa que le resultaba incómoda y a generar este fenómeno de desinformación y de posverdad, sabiendo que el megáfono del presidente es poderosísimo. Entonces, cuando uno de los temas terribles que enfrenta la democracia en general, pero diría yo en América Latina por nuestros niveles de cultura política y de educación que son más bajos que los europeos o los de América del Norte. Uno de los problemas graves que enfrentamos es el de la desinformación. Y en algún momento se hablaba de la desinformación como un fenómeno que circulaba en los teléfonos y que la desinformación lo producían agentes extraños que se dedicaban a crear noticias falsas y así. Pero cuando la desinformación proviene del propio gobierno, cuando la posverdad se crea desde el propio gobierno, pues eso es brutal. Y ese es uno de los retos grandes que tiene el periodismo. Afortunadamente, como decía el licenciado Dumas, los periodistas podemos utilizar las redes también a nuestro favor. Es decir, el propio elemento disruptivo que afecta a la libertad de expresión, que ayuda a generar ese ambiente de desinformación, a cómo le sirve a los políticos, un ambiente de desinformación y posverdad y de caos. Hay políticos en nuestra región que lo saben utilizar a la perfección. Es un caldo de cultivo para ellos genial, porque les ayuda a controlar las narrativas, les ayuda a imponer ciertas decisiones. Pero esas mismas herramientas, el periodismo las puede utilizar a su favor y creo que las está utilizando. También en México hay gente joven haciendo proyectos periodísticos que están buscando contar la historia que la gente vive en su vida cotidiana, en sus comunidades, más allá de los dimes y diretes de los políticos o de la política. Hay muchos chavos buscando hacer periodismo con la gente, yendo a preguntar a la gente cuáles son sus problemas,
cómo enfrentan ciertas cosas. Y creo que el futuro del periodismo está justo ahí, en los periodistas, en los reporteros. Los problemas del periodismo no los va a venir a resolver ningún gobernante. No los, aunque un periodista llegara al poder, dudo que ese periodista viniera a resolver los problemas del periodismo. Los problemas del periodismo los van a resolver los periodistas. Y en ese sentido, tampoco creo que tengamos que estar esperando que el poder se autorregule. Pongo un ejemplo muy rápido. En México llevamos años peleando por una ley que regule la publicidad oficial. En el sexenio de Enrique Peña Nieto se gastaron más de 65,000 millones de pesos, esos son más de 3,000 millones de dólares, en publicidad oficial, que además se gastaba con absoluta discrecionalidad. A las 2 televisoras grandes que hay en México, lo que se le llama acá el duopolio televisivo, se le daba la mitad de ese dinero. Y con eso lo que se contrataba pues era silencio y era propaganda. Y se aniquilaba el periodismo en esos medios que recibían esas grandes cantidades de dinero. El sexenio de López Obrador redujo esa partida a niveles muy bajos. Si se gastaban al año 11,000 millones, ahora se gastan 2,000 millones en publicidad. Pero ojo, esa reducción no necesariamente es buena. ¿Por qué? Porque el mecanismo discrecional de a qué medio le da dinero y a qué medio no le da dinero, es decir, el garrote y la zanahoria, o lo que decían ahorita el licenciado acerca de la frase que lamentablemente alguien acuñó en Honduras, de al periodismo se le paga o se le pega, pues acá es lo mismo, la publicidad oficial es el garrote y la zanahoria. Te portas bien, te doy dinero. No te portas bien, te castigo y no te doy dinero. Eso, por ejemplo, se ha peleado en México, que haya una regulación, que haya un consejo ciudadano que regule cuánto dinero le vas a dar a qué medio y bajo qué criterios de audiencia, básicamente. Eso no ha podido pasar en el Congreso, porque toda la clase política, todos los partidos políticos en México han visto que eso es un peligro para ellos, porque entonces perderán el control de la publicidad oficial a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel federal. Perfecto. Gracias, Ernesto. Tenemos que hacer nuestra última pausa y en el cierre ya con conclusiones y el mensaje final de nuestros invitados a Foros HRNTS. La libertad de prensa y de expresión está limitada, entre otras, por la corrupción y el narcotráfico en las sociedades y en los países de América Latina. Los periodistas corren más peligro en lugares donde el Estado ha perdido el control de la seguridad pública y donde prevalece la impunidad. Los comunicadores sociales se enfrentan múltiples formas de ataques. En Colombia, dichos embates se originan en las acciones de las bandas del narcotráfico. En El Salvador tiene graves repercusiones el espionaje telefónico y la represión gubernamental. En Honduras, las campañas de odio, la violencia y la autocensura son los principales sellos del ejercicio periodístico, y en México, los asesinatos sistemáticos de profesionales de la prensa, hechos sistemáticos que han creado las zonas de silencio. Solo este año han sido ultimados 11 periodistas en aquel país norteamericano. Todos los gobiernos son alérgicos a la crítica y han puesto en marcha mecanismos para callar la prensa. En Honduras, la ley de secretos sirvió para coartar la libertad de prensa y de expresión, pero está pendiente la despenalización de los delitos contra el honor. La represión cae sobre cualquier voz crítica, tanto en sistemas democráticos como en regímenes autoritarios. Los periodistas sufren el ataque de la maquinaria estatal. Hay una estigmatización de la prensa y esto se explica porque el periodismo es un bien social que los políticos no lo entienden. De ahí se concluye que el espectro ideológico también incide en las limitaciones a la prensa. Nuestros invitados han calificado como devastador que la población en América Latina esté disminuyendo su credibilidad hacia el periodismo y que las sociedades sean indiferentes
a la defensa de la libertad de prensa y sobre todo a la libertad de expresión. Hay una capacidad enorme de silenciar al periodismo, pero ante esa realidad, la sociedad, entre los medios y los comunicadores sociales, para sacar a la luz los casos de corrupción, es la alternativa al acoso que sufre la prensa. Los periodistas deben de su lado hacer una reflexión. ¿Le han quedado debiendo a la sociedad? ¿Es este el motivo por el cual la sociedad ha perdido en alguna medida su confianza hacia la prensa? Todo va paralelo con el deterioro democrático en nuestros países. Tenemos tan solo 30 segundos para conclusiones. Vamos a comenzar con David Santos, columnista del periódico El Colombiano. Bueno, creo que ustedes hacían una enumeración clara sobre algunos de los elementos que hemos conversado hoy acá con los colegas. Creo que el panorama es bastante complejo. Yo agregaría además que hace parte del proceso de deterioro democrático, no como consecuencia, sino como elemento esencial de las dificultades democráticas que se viven ahora mismo en el hemisferio, que además atraviesa a todos los espectros políticos, desde la izquierda a la derecha. Y que, sin embargo, y a pesar de las dificultades, pues hay alternativas, pero que creo que muchos de los medios alternativos que hoy están saliendo a la luz y las alianzas, como también lo decía un colega acá, posibilitan la ampliación de la voz. José Luis, te tenemos en línea para la despedida. ¿Cuál sería tu mensaje? Recuerdo que hace apenas una década nuestra principal preocupación cuando hablábamos de ataques a la libertad de prensa en Centroamérica era la situación hondureña. En estos momentos probablemente la situación más dramática es la nicaragüense, con más de 120 periodistas exiliados. Evidentemente estamos hablando de un problema regional, pero yo también conservo la esperanza en la forma en la que el periodismo está respondiendo a esto. Yo creo que el periodismo nicaragüense está marcándonos el ejemplo, dándonos el ejemplo de hasta qué punto, incluso desde el exilio, se puede hacer un trabajo extraordinario. El abogado Dumas también para la despedida del foro. Abogado. Bueno, yo creo que como hemos podido comprobar con este valioso foro, los problemas de la región son comunes y la solución a esos problemas también va a ser común, es decir, va a provenir precisamente de esa colaboración que los invitados a este foro han señalado hoy en sus diferentes formas. Y ciertamente me quedo con algo que dijo el licenciado Ernesto Núñez y que me recordó un viejo proverbio. Es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Yo creo que es importante que nuestras sociedades, nuestros pueblos entiendan el valor que tiene la libertad de expresión para nuestros pueblos y para su futuro, que repito, enfrenta retos comunes y esos retos comunes solo se superan con la unidad y con el apoyo mutuo. Totalmente de acuerdo, que hoy más que nunca ese sentido de misión del periodista y de los medios de comunicación de ser luz que alumbren y no tea que incendien, se vuelva más propicio en estos tiempos en donde al periodista y a los medios de comunicación les toca el momento histórico de enfrentar no solamente estas conspiraciones contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión, sino todas esas formas que hoy hacen que el ejercicio se vuelva más difícil. Pero bueno, de eso se trata el sentido de misión que nos debe acompañar a todos en medio de estas conspiraciones. Jackie. Así es, ser la voz de quien no tiene voz. Ese es el trabajo de los periodistas. Y felicidades también porque mañana nuestra querida Jackie Redondo va a recibir un importante galardón que el diarismo hondureño recibe. Gracias al amable televidente y también a la empresa y a los dueños de la corporación porque nos dejan ejercer como nosotros debemos de hacerlo, con el corazón y siendo la voz de la gente. Hasta el próximo foro, licenciado. Así es. Buen día a todos y gracias a nuestros panelistas por haber dispensado su tiempo también para acompañarnos.